قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. Billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que Dios bendiga a Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro libro El Plan General del Pensamiento Islámico en el Sagrado Corán, que hemos dicho es un libro fundamental, una fuente del pensamiento islámico que una persona quiere entender qué significado tiene la política, la sociedad en el Islam, necesita leer ese libro. ¿Es de quién? El líder musulmán más importante del mundo. Así que es importante conocerlo con todos los detalles. Hemos llegado a la clase número 20. En el comienzo hemos hablado sobre la fe y el concepto de la fe, la importancia de la fe y la política. Muy bien. Hemos dicho que la fe significa un compromiso con Dios. Y el pacto bay'a significa cumplir con ese compromiso que tenemos con Dios. Después hemos llegado a la primera creencia que tiene mucho que ver con el Sagrado Corán y con el mundo político, que es la unicidad de Dios. Creer que solo yo voy a respetar, amar, adorar a una sola autoridad en toda mi vida. Eso se llama Dios Todopoderoso. Ese Dios que es dueño de mi vida, de mi cuerpo, del mundo, es el único juez. Es la única autoridad, el único todopoderoso, el único que debemos obedecer y adorar. Eso se llama el concepto de la unicidad de Dios. Entonces ya llegamos a otra clase que vamos a hablar los detalles, cómo la unicidad de Dios puede cambiar nuestro pensamiento político. Muy bien, ya vamos a empezar esa clase con una ley del Sagrado Corán que habla de este mundo y las consecuencias de las elecciones políticas en más allá. Sí, hermano, es una ley muy política que es Sura Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 165. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. De la gente quienes han tomado en lugar de Dios a otras personas, a otras autoridades, a otros ejemplos, como paralelo, como en lugar de Dios. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Lo aman. A estas autoridades que han tomado en lugar de Dios, los aman. Estas autoridades, esas personas, no sé, estos ídolos, lo adoran, lo aman, lo admiran como lo que deben amar a Dios. Pero, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Pero los creyentes son mucho más firmes, son mucho más fuertes en el amor que tienen hacia Dios. Quiere decir, si vamos a hacer una comparación entre las personas que en realidad son politeístas, mayoría de la gente del mundo son así, las personas que toman otra autoridad del lugar de Dios. Si aman, si adoran, si admiran, si aprecian a estas autoridades, pero nunca jamás el grado de lo que aman a esa gente mundana va a ser más de lo que los creyentes aman a Dios. Esto tiene su explicación, esta noche lo vamos a explicar. Esto es una elección aquí en ese mundo material. La persona vota por una autoridad que no es Dios. La obedece, la quiere, la ama.
Cuando llegamos en más allá, ¿qué pasa con estas autoridades? ¿Acaso estas autoridades, sea una persona, sea una autoridad eclesiástica, un religioso, en lugar de Dios, en contra de Dios, lo va a tomar? En más allá, ¿qué va a pasar? Dios te va a quitar las cortinas y te va a mostrar la realidad. Es como estamos haciendo un viaje para más allá. Estamos al borde del infierno viendo lo que está pasando dentro del infierno. Dios nos va a contar. Dios, el mejor testigo, te lo va a contar lo que está en más allá. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ¿Qué tal si esa gente opresora, cuando van a ver el castigo de Dios, en ese día, cuando van a ver que el castigo de Dios les espera, el fuego del infierno les espera, entonces ahí van a entender que la única fuerza y toda la fuerza, todo el poder, solo pertenece a Dios. Y esas autoridades falsas que han tomado en lugar de Dios ni tienen ni autoridad, ni tienen fuerza, ni poder. En realidad han sido seres humanos como ellos mismos. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Pero muy tarde van a saber que el castigo de Dios es muy fuerte. Eso es el resultado y la consecuencia de una elección que una persona vota a una autoridad en lugar de Dios. Entonces, déjame explicarte un poco esa ley. ¿Qué quiere decir? Dice, hay gente que toman personas y autoridades en lugar de Dios. ¿Qué significado tiene en lugar de Dios? Mira, hay dos tipos de autoridades. Autoridad de parte de Dios, autoridad en lugar de Dios. Son dos cosas diferentes. Una vez una autoridad es de parte de Dios. Es un imam, es un profeta, un enviado de Dios. Es el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es el imam Mahdi. Y el imam Mahdi te pone a una autoridad, se llama wali faqih. Es de parte de Dios. Esa persona lo que te pide es adorar a Dios, obedecer a Dios. Esa autoridad que es de parte de Dios, ¿sí?, te exige obedecer a Dios, admirar a Dios. Y te enseña que yo soy un siervo de Dios como tú. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, el mejor de toda la creación de Dios, desde el principio hasta el final, dentro de todas las creaciones de Dios en los cielos y en la tierra, el más destacado creado de Dios es Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Y el mismísimo Muhammad nos ha enseñado que en el rezo debemos dar testimonio que él es Abduhu, el siervo de Dios y mensajero de Dios. Quiere decir, la persona más elevada de la historia humana es un siervo de Dios. Quiere decir, es obediente a Dios. Entonces, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todas las autoridades que vienen de parte de Dios, lo que te exigen no es servir a ellos, no te exige que le sirves a él, sino que sirvas a Dios y sirvas al prójimo. Eso es el carácter más notable. Por ello ellos no viven la vida de lujo, porque no te exigen que les sirvas a él, a ellos. No, tienen una vida muy devota, porque el poder y el dinero que tienen en la mano no lo ven como para ellos, ni para su partido, ni para los privilegiados, sino lo van a ver como una obligación religiosa de parte de Dios, a través de ese poder y a través de ese dinero ayudar al prójimo. Entonces ellos no viven en los palacios, no viven de lujo. Exigen servir a Dios en causa de Dios, en el camino de Dios. Ellos son las autoridades de parte de Dios, y la persona que adora a Dios, obedece a estas autoridades. También obedecer a ellos significa adorar a Dios. No vamos a adorar a los seres humanos, a ninguno. Todos son siervos de Dios. Muhammad, que es el mejor, es siervo de Dios. Listo. En otra parte, vamos a tomar autoridades en lugar de Dios. ¿Lugar de Dios cuál es? Quien le obedecemos a Él, le servimos a Él, le amamos, le adoramos, somos siervos de Él. Es nuestro Señor. Ya. Cuando tomamos y ponemos a los seres humanos, que son como nosotros, a esos siervos, a estos seres humanos, y en peor de los casos, a un ídolo, a una autoridad,
sea una autoridad política, religiosa, como lo quieras llamar, a esa persona lo ponemos en lugar de Dios. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? A esa persona. ¿Por qué? Porque a Él le adoramos, a Él le admiramos. Somos siervos de esa persona. Quiere decir, he tomado a esa persona, a esa autoridad, en lugar de Dios. Ya que está en lugar de Dios, tiene el derecho de cambiar las normas de Dios, anular las normas de Dios. Esa persona es toda autoridad, ¿no? Todopoderoso le vamos a tomar, le vamos a considerar. Esa persona vive de lujo, nos exige que le servimos a esta persona, a su partido. Entonces, para él, nosotros debemos pisotear todos los límites de ética y moral. Vamos a ser mercenarios de esa autoridad. Esa autoridad no hace falta que sea el presidente de un país, no. Puede ser el jefe de una fábrica. Ya. Las personas son tan inferiores que a veces toman autoridades tan pequeñitas y tan chiquititas que Dios sabe. Un concejal, un alcalde, un prefecto, un ministro, un jefe de un grupo mafioso, de un cártel. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Toma a esa persona que es el jefe, el presidente del partido. Lo toma en lugar de Dios. Entonces el jefe del partido dice, mienta ahora. Sabe que mentir está mal. Nunca un profeta te pide que lo mientas. Pero él te pide que mientas, traiciones y lo obedeces. Dice, tú eres mi Dios. La verdad, tú eres quien me ordena. Puede ser una persona tan inferior que toma a su amante como su Dios. Dice, su amante le dice, traiciona a tu esposa. Dice, listo, lo voy a hacer. O jefe, su amigo, Satanás. Hay personas que ya directamente toman las órdenes de Satanás, obedecen a Satanás. Haga tentaciones, lo hace, mentira, lo hace. Pisotea todas las normas de ética. Quiere decir, todas las normas de Dios son bajo pie de esa persona. Lo pisotea, lo pasa, no le importa las normas de Dios. ¿Por qué? Dice Dios, no te tomo como autoridad, sino a esa autoridad lo tomo en lugar de ti. Entonces, todas las personas que toman otra autoridad en lugar de Dios, quiere decir, ellos no son creyentes. No tienen el concepto de la unicidad de Dios en su vida. Porque cuando tienes la unicidad de Dios, el único poder, el único todopoderoso, el único que hay que obedecer es Dios, entonces no harías tal cosa. Muchas personas cuando tú lo preguntas, ay, ¿por qué estás traicionando? ¿Por qué estás oprimiendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué maltratas a la gente? Dice, ay, me pagan para ello. Quiere decir, yo en cambio de dinero estoy obedeciendo a esa persona, aunque esa persona me pida desobedecer a Dios. Eso no me importa, porque mi nueva autoridad es esa persona. Mucha gente han aceptado adorar a los ídolos humanos. Lo han aceptado, queridos hermanos. Qué lástima. ¿Por qué, oh mujer, que te desnudaste en esta película? Porque tengo un contrato con el director de cine y me exigió en esta escena exhibir mi cuerpo. Y no piensa que a Dios Todopoderoso no le gusta esto. Y esto está mal porque estás traicionando al prójimo, porque estás corrompiendo la sociedad. No me importa porque me están pagando por otra cosa. Que decir, hay personas que descaradamente lo dicen. Vamenanos de la gente, la persona que toma el lugar de Dios, andadan pares en lugar de Dios. Personas, cosas en lugar de Dios. Paralelo a Dios lo toman. Y después empiezan a amar a estas nuevas autoridades en lugar de Dios. Lo van a amar en lugar del amor que deben tener hacia Dios, lo van a amar a ellos. Que es decir, dedican la vida para esa gente, para estas personas. En las narraciones dice, ¿sabe quién es el peor fracasador en este mundo y en más allá? La persona que pierde la fe para servir al mundo de otro. Quiere decir, yo voy a perder la fe. Por ejemplo, voy a traicionar a alguien, voy a decir una mentira. Dios no quiera. Personas que matan a un ser humano para conseguir la plata y para servir a su partido político, para su, no sé, cártel, para cualquier cosa. Vienen en los medios de comunicación, mienten. Y es horrible porque ya están amando a otras autoridades en lugar de Dios. Y Dios dice, pero, queridos hermanos, el carácter del creyente siempre es diferente. ¿Sabe por qué? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Los creyentes, el amor que tienen hacia Dios es un amor verdadero y mucho más fuerte.
¿Sabe por qué? Vamos a ver. Cada persona que toma una autoridad en lugar de Dios, cuando le vamos a preguntar por qué lo hace por un interés suyo. Por la plata, por el sexo, por, no sé, poder, por fama, por algo. Por el miedo. Es un esclavo, mata. ¿Por qué matas? Porque obedezco a mi amo. Porque me da comida de cada día, porque me está dando el hogar, no sé qué cosa. Un soldado del Pentágono mata y ¿por qué lo hace? He firmado un contrato y me están pagando el dinero. Entonces tiene un interés. Siempre hay un interés en la mitad de esa relación. Hay un interés en juego. Entonces el amor, el vínculo que esa persona tiene con su amo, con esa autoridad, es interés. Interés significa es el ego. Es el ego. Entonces, cuando ese interés va a estar en juego, va a pasar algo que yo debo sacrificar mi interés para servir al amo, a ese poder. No lo voy a hacer. Es que ya no tiene sentido que yo voy a perder todo lo que tengo para esa autoridad. Solo puede ser un loco lo haga. Pero una persona prudente, inteligente, dice, no lo voy a hacer. Es que tú me estás pidiendo que yo me aniquile todo, que yo me sacrifique todo y en cambio de qué nada, no lo voy a hacer. Siempre, quiere decir, esa obediencia está en cambio algo material. Entonces, ¿hasta qué punto obedecen a ese Dios, a esa autoridad? ¿Hasta qué punto la van a amar? ¿Hasta dónde ese Dios, esa autoridad, le puede pagar algo material en cambio? Las cosas materiales son limitadas, ¿sí? Entonces ese amor, esa obediencia es limitada. Un ejército de mercenarios como el Pentágono, los soldados del Pentágono, ya tienen una fuerza limitada. ¿Por qué? Son matones por el dinero. Está bien, como Delta Force. Matan a cambio de dinero. Entonces ellos, su interés está encima de todo. No van a amar a su autoridad, a su comandante, obedecer a él, todo. No lo van a amar absolutamente. No existe aquí. Porque no tiene sentido. Yo voy a dar mi vida y yo muera. ¿Para qué? Para nada. Estaba viendo un documental de los heridos de la guerra de Irak entre el Pentágono. ¿Cómo estaban tan molestos que decían, no vale todo lo que me dan, no vale a cambio de la mano que he perdido. El resto de mi vida estoy sufriendo para nada. Quiere decir, nunca una persona que es mercenaria va a estar satisfecho de una pérdida. Nunca. Entonces, estas personas, quiere decir, o excomandantes, exsoldados, siempre cuando vuelven, se convierten como un problema social en la sociedad. En Estados Unidos tienen esto. Entre, 10, 11 millones de exsoldados, exmarinos, exsoldados en Estados Unidos, son personas muy psicológicamente enferma, matones, muchos crímenes, a veces se acuden a droga, violación, un montón de cosas. Siempre hay un problema, un dolor de cabeza para los presidentes de Estados Unidos. Y eso es por qué. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos no aman al presidente de Estados Unidos hasta el punto de hacer un sacrificio en esto. No lo aman tanto. Ese vínculo no es tan fuerte. Es un vínculo de interés. Cuando se pierde el interés, el vínculo se cae. Entonces esa persona se queda con su exigencia. Cuando hay exigencia, hay molestia. Ya estoy molesto, estoy irritado, me siento oprimido. Entonces empiezo a exigir, empiezo a gritar, empiezo a hacer algo. Entonces este grupo de personas van a ser siempre como personas que siempre están molestos, siempre exigen más y todo lo que se le da no se le va a satisfacer. Muy bien, deja eso, vamos a ver lo que dice وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Pero en cambio los creyentes son muchísimo más fuertes en el amor que tienen hacia Dios. ¿Qué significado tiene? Los creyentes aman a Dios. ¿A cambio de qué? A cambio de más allá. Hemos dicho el negocio que ha hecho el creyente con Dios. Oh Señor Todopoderoso, te voy a dar toda la vida material. ¿Qué tengo? Una vida, un cuerpo, un alma y algo material, lo que poseo, mis bienes. Amwalahum wa anfusahum. Inna Allah
إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. El negocio que hace el creyente con Dios, Dios, te voy a adorar, Dios único. ¿En cambio de qué? Esa vida material lo voy a obedecer a ti totalmente. Me diga cómo gastar mi vida, en qué gastar mi vida. Cómo en cada instante obedecerte. Te lo voy a obedecer. Me pides que entrego mi plata, lo voy a hacer. Me pides que en defensa voy a perder mi vida, lo voy a hacer. Lo voy a hacer de todo, Dios. Porque el precio de ese negocio es más allá, el paraíso. Entonces, todo lo material, en cambio de ese negocio, no vale. Quiere decir, todo lo material, en cambio de algo que estás recibiendo, que es un placer eterno, infinito, sin fin, la complacencia del Señor protector de más allá, toda una vida, lo que estoy dando a cambio prácticamente no es nada. Entonces ya es un negocio perfecto, siempre estoy satisfecho. Pasa lo peor que pasa, no vas a sufrir. Y una cosa interesante, aquí en Irán nosotros tenemos comandantes de la guerra, ex marinos, ex soldados. Muchos de ellos llevan heridas. Por ejemplo, por bombas químicas alemanas que Saddam Hussein en guerra irán-iraquí utilizó, tenemos decenas de miles de jóvenes de aquel entonces que se quedaron con enfermedades pulmonares, cánceres en pulmón, montones de problemas por bombas químicas y biológicas que utilizó Saddam Hussein. Hasta hoy en día van a hacer todos con sangre, un montón de cosas. Uno de ellos es mi tío, otro es un cuñado mío. De mi familia yo conozco 5. Nunca van a quejar. ¿Por qué no quejan? ¿Ustedes no son como los ex soldados de gringos? No. ¿Por qué? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Cuando hizo una entrevista a uno de esos heridos de la guerra que ya había perdido el movimiento corporal, lo había perdido todo. Quiere decir, más de 20 años estaba en una cama, en una silla de rueda, de la garganta abajo no podía moverse, era discapacitado, desde la garganta abajo. Todo lo hacía para él su esposa. Y en una entrevista yo lo vi en la tele. Le preguntaron, ¿tú no sufres? Dice, no. ¿Por qué? Porque todo está en presencia de mi Señor Dios. Dios es justo. Dios está viendo que yo he hecho ese sacrificio en presencia de Él. Él me lo ha aceptado. Él me quiere que yo viva así, que sea un ejemplo de la fe para los creyentes. Él quiere que yo viva con la fe activa para ayudar a los demás, que me vean en este estado agradeciendo a Dios, los demás aprendan a agradecer a Dios. Estoy agradecido a Dios, a mi esposa. Hizo entrevistar a esa mujer que desde cuando tenía 25 años hasta ahora, que pasó más de 30 años, ya está sirviendo a ese joven que lo recibió ya discapacitado como consecuencia de la guerra. Y la mujer llora agradeciendo a Dios. Dice, no sé cómo agradecer a Dios. Dios tal vez quiso que yo dedique mi vida sirviendo a ese gran hombre. A ese señor que ya está discapacitado, dice gran hombre. Tal vez Dios me quiso ver que mi juventud sea en camino de Dios. Estoy agradecida de Dios que eligió a mí. Imagínense, esas palabras son pesadas para una persona materialista. ¿Qué dice esta mujer? Tenías 25 años, como 1 año, 2 años de casado, y ahora recibe a tu marido herida de esa forma que ni puede tener sexo, ni puede hacer nada. Orina encima. Vamos a ver con una vista materialista. Y tú dices, estoy agradecida a Dios porque me ha elegido a mí. Eso no tiene sentido cuando vamos a tener una visión materialista, politeísta, porque solo es el interés que está en juego. Por ello, cuando Ayatollah Khamenei envía un ejército encabezado por Qasem Soleimani, por Sayyid Hassan Nasrallah, ese ejército no tiene miedo de nada. No es un ejército con un interés material. Qasem Soleimani no es negociable. No se puede comprar a Qasem Soleimani. Qasem Soleimani es incansable. ¿Por qué? No va a cansarse. No es exigente. Hace todo con total obediencia. No dice, Ayatollah Khamenei, no te obedezco a ti como persona, te obedezco a ti como autoridad de parte de Dios. Entonces, a ti no exijo la retribución.
Todo lo hago para Dios. Dios me ha exigido obedecer a ti como un sabio valiente que está al mando. Entonces, Qasem Soleimani tiene una vida normal. Said Hassan Nasrallah tiene una vida normal. Nunca dice, ay, yo he dedicado toda la vida, estoy sufriendo, ya todos los enemigos me están persiguiendo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué será de mis hijos? No. Hassan Nasrallah dejó que su hijo vaya a la lucha y se martirizó, su hijo joven. Y nunca dice, qué lástima, perdí mi hijo. No, no perdí mi hijo. Conseguí a mi hijo en el paraíso. Ya, llegó a ser martirizado. Dios mío, ¿cuándo a mí me vas a aceptar como un mártir? Así que tú vas a ver el ejército que creyente monoteísta siempre son mucho más firme, mucho más ashaddu hubban lillah. El amor de Dios es mucho más fuerte en ellos, por ello van a tener éxito. ¿Por qué? Ya vamos a hacer una pregunta, un analista justa. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos no se atreve y nunca ha atrevido a enfrentar directamente a Guardia de la Revolución? ¿Por qué no se atreve? Siempre de lejos, con un cohete, con algo, pero de cara a cara nunca lo hacen, porque el resultado ya de antes está bien claro. Un fracaso total, porque aquí tenemos soldados que tienen interés. Los soldados que siempre necesitan mujeres. Los soldados que requieren plata, sueldo. Cuando volvemos, ¿cómo nos van a atender? ¿Cómo nos van a cuando estamos en base militar, cómo nos van a atender sexualmente? Están en base militar y pensando en sexo. Y aquí tienes soldados, cuando están en base militar, hacen súplica con mail, lloran para Imam Hussein, rezan, la oración de la madrugada, pensar cómo acercarse más a Dios. Quiere decir, la calidad aquí cada noche que están en un base militar se aumenta. La calidad aquí, cuando están en base militar, echando de menos a su amante y todo eso, la calidad se va a bajar, la calidad se sube. En un enfrentamiento, por supuesto, entonces Dios dice, uno de ustedes, en un enfrentamiento vale más de 20 de ellos, o más, dependiendo del grado de la fe que tiene. Por ello, usted va a ver que esos soldados, un ejemplo sencillo, en la guerra de 33 días, Líbano con Israel, todo es asunto de la fe, querido hermano, no es asunto de la estrategia táctica militar. Eso sí, el creyente es inteligente, no es tonto, no es un bobo. Lo utiliza el intelecto, pero lo más importante es que utiliza la fe. Aquí en Líbano tenemos 5,000 soldados de Hezbollah. 33 días resisten. Aquí tenemos 192,000 de soldados israelíes. Un enfrentamiento total, aquí armado hasta los dientes, aquí con lo más mínimo de recursos. A veces tenemos problemas de escasos de cómo pagar, cómo enviar comida, que ese jovencito arriba de un árbol pueda quedar una semana arriba de árbol. Ese poquito de pan, ese poquito de queso que queremos comprimirlo, enviar a ese muchacho que pueda quedar arriba de árbol, a veces nos cuesta, no tenemos suficiente plata para esto. Eso sí es la realidad. Pero aquí tenemos algo que nos da el peso. Ni es el número, ni es poder armamístico. No, armamístico. No, ¿cuál es lo que nos da peso? Y en esa batalla los Hezbollah van a ganar, Israel se queda fracasado. No estamos hablando del fanatismo, estamos hablando de una realidad. Lo mismo pasa con ISIS, ese grupo terrorista sionista. Ellos son mujeriegos, son sucios, violan, traen a una chica y todos ellos en una noche acuestan con una chica. Tienen prácticas sodómicas, son la borrachería, son asesinos. Todo lo de Satanás lo ponen en práctica. Puros Satanás juntos. ¿Interés? Ya. Cada día lo están recibiendo el sueldo de Arabia Saudita. Cada mes el precio de un soldado de ISIS empezaba de $1,500 hasta $7,000 por mes de la lucha. Ahí no luchaban para Dios, por supuesto, el interés. Cuando ya no hay plata, no hay la lucha más. Está bien claro, el juego ya está bien claro. Entonces Dios dice, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aquí, en esta vida, en este mundo, los creyentes, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, llegarán a la victoria. Es decir, están condenados a llegar a la victoria, así te lo digo. Una victoria determinada para los creyentes siempre, aquí en este mundo. Y en más allá es lo que más importa. En más allá, la eternidad,
toda la eternidad. Ahora Qasem Soleimani y Netanyahu llegan a más allá. Adelante. Sharon, Qasem Soleimani están en más allá. Sharon lo que tiene delante y Qasem Soleimani lo que tiene delante. Qasem Soleimani toda la vida lo dio a Dios y ahora todo lo que tiene delante es pura eternidad del paraíso, la compañía del mensajero de Dios, la compañía de los mártires. Y Sharon, toda la vida, Sabra, Shatila, una vida genocida, matando niños, mujeres, palestinos, oprimidos, sin tener piedad. Eso lo que va a ver que es puro infierno. Hasta donde puede ver es puro infierno. Toda la eternidad sufriendo a la profundidad del infierno, junto con otros crueles opresores de la historia. Eso en primer lugar. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. Esa gente no sabe en el momento que de repente estos opresores van a ver el castigo de Dios. Ahí van a entender أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Lo que tenían de la duda, el poder a quién pertenece, quién es la única autoridad, quién es el todopoderoso. Tenían duda en la unicidad de Dios, ahora adelante lo ves. Si a ellos en ese mundo material preguntarías, ¿quién tiene el poder? Decía, nuestro poder está en nuestro poder económico, en nuestra arma, en nuestra tecnología y todo eso. Nuestro sistema político, nuestra nación, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra sangre. Pero más allá van a saber que todo el poder solo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que suponían que es poder ahí lo van a perder. Con las manos vacías llegan ahí. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué traes? Nada. ¿Qué poder tienes? Nada. ¿Quién es el más todopoderoso? Dios. Toda la vida estaba en contra de ¿quién? En contra de todopoderoso. Y ahí se queda. Dios, no. وأن الله شديد العقاب أن الله شديد العذاب أن الله شديد العذاب. Y el castigo de Dios es fuerte. No hay vuelta atrás. Y el dolor y el sentimiento amargo que esa persona pasa es horrible. Ya, entonces vamos a continuar en esta clase de esa noche. Ayatollah Khamenei dice, esa gente mundana, cuando en ese mundo le vamos a preguntar, ¿por qué no creen en Dios? ¿Por qué no quieren aceptar a Dios? ¿Por qué tú no vas a tomar a Dios como la autoridad? Dice, no lo he visto. ¿Dónde quieres ver a Dios? Con mi ojo. Vamos, muéstrame Dios dónde está. En esa montaña, en ese cielo, muéstrame Dios. A ellos si le llevas a Polo Sur y le muestras una ballena de 30 toneladas, esa ballena sí existe. Dice, así quiero ver a Dios como veo a una ballena, pueda experimentar, palpar. Entonces voy a decir, o que lo veo bajo un microscopio y le voy a decir, esto sí existe. Quiere decir, ellos exigen palpar, sentir a Dios de una forma materialista. Porque dicen, solo existe lo que es material. La gran mentira de la ciencia de hoy. Que bueno, después de modernidad, después de modernité, ya todos saben que es una mentira. No solamente existen las cosas que son visibles, hay montonazo de las cosas que son invisibles, impalpables, inexperimentables en un laboratorio material, pero existe. Entonces, ya, ellos supieron que durante siglos estaban mintiendo en contra de Dios. No vemos a Dios, entonces no existe a Dios. Eso no es un argumento. Hay muchas cosas que yo no veo, pero existe. Por ejemplo, te duele un diente. Es una realidad. Te duele. Ese dolor existe, pero yo no lo siento. Es tu dolor. Yo no lo veo. No veo a tu dolor. Yo, porque no tengo, escúchame esa palabra, porque no tengo suficiente recursos para ver a tu dolor, no puedo rechazar a tu dolor. Quiere decir, eso no tiene lógica. Decir, todo lo que no veo no existe. Porque ya hay muchas cosas que no veo y existen. Entonces es una mentira, no es un argumento lógico.
Pero lamentablemente han sometido a la humanidad con ese argumento falso. Entonces, Ayatollah Khamenei dice, lo que el Sagrado Corán habla de los que rechazan a Dios, no toman a Dios como autoridad, es por dos cosas. O dicen que Dios no existe. Y el Sagrado Corán dice, ellos, para argumentar que Dios no existe, ¿acaso tiene algún argumento? El Sagrado Corán dice, ¡no! Nunca jamás durante la historia las personas que rechazaron la existencia de Dios no tenían argumentos lógicos. Entonces, ¿qué tenían? El Sagrado Corán dice, Enhum illa yadhunnun, en Surah Jathiyah, aleya 24. Enhum illa yadhunnun. Dhan significa una cosa de suposición. Que una persona supone que hay algo, existe algo. Es una suposición. Es algo hipotético. No es una realidad. No es un argumento de certeza. No. No es como 2 por 2 va a ser 4. Eso 2 por 2 ya es 4, ya está bien claro. Quiere decir, los que rechazan a Dios, generalmente usted lo va a preguntar, se llaman agnósticos. Agnósticos que ya no hemos podido encontrar a Dios. Ya que yo no pude encontrar a ese tesoro, digo, no existe tesoro. Pero algunos que son, podemos decir, más justos dicen, yo soy ignorante, no lo conozco. Soy no conocedor de Dios. Agnóstico. Algunos otros no, son más atrevidos, dicen, no existe Dios. Ateos. Rechazan a Dios. Bueno, todos ellos hasta hoy en día y hasta siempre no van a poder presentar un argumento lógico, intelectual, que Dios no existe. No existe porque hay algo que existe y se siente Dios. Es el único que existe. Entonces no se puede rechazarlo. Bueno, entonces este es el primer grupo que rechaza a Dios. Pero hay otro grupo que dice, sí que Dios existe. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vamos a donde la autoridad de Dios aceptar a Dios? Espere. La religión y Dios son inútiles. No pueden ayudar a la humanidad para salvarse de sus dolores. La religión y Dios no pueden ayudarnos para salvarnos de la discriminación, de la injusticia, de desigualdad. Y la historia es el mejor argumento. Cada vez que en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, llegaron al poder, los religiosos, los élites, aprovecharon lo máximo robando de la gente, engañando a la gente. Y todo ese juego de la religión era como una forma para engañar al pueblo. Mejor dicho, la religión ha sido utilizado como opio de las masas. Entonces, el Ayatollah Khamenei dice, espera un rato. ¿De qué Dios y de qué religión hablas? Cuando nosotros decimos, ¿qué tal vamos a aceptar la autoridad de Dios? No estamos hablando de un Dios inventado por ustedes. Porque hay dos dioses, que escúchalo bien. Dios inventado es mi creado. Lo voy a describir como me da gana. Ese Dios es negociable. Voy a hacer un Dios que me gusta. Un Dios feo, gordo, está en el cielo, está en la tierra, puede fornicar, puede sobornado. Es un Dios creado de nuestra mente. Ese Dios invento de mi mente me conviene a mí, porque yo lo he inventado. Una religión inventada por mí es una secta que yo voy a decir. Toda la secta, usted va a ver el abuso sexual, es algo normal en muchas de las sectas, y el fundador de la secta pone permisos sexuales especiales para sí mismo. Usted lo va a ver, en las sectas generalmente es así. ¿Sí? Entonces usted va a ver que la persona que ha inventado a esa religión, a ese Dios, a esas creencias, todo inventado, lo hace a su favor, porque es inventado. Y no tiene la lógica, no tiene argumento. Solo es un abuso más de otros abusos, pero ahora lo han pintado con el color de Dios y la religión. Todo falso y falsificado. Ese Dios es tu creado, no es tu creador. Ayatollah Khamenei dice, bueno, cuando estamos hablando de Dios y la autoridad de Dios, el Dios único,
No hablamos de Dios que el ser humano durante la historia ha inventado como una forma para engañar a los demás. Como mucha gente jura por Dios y dice la mentira. Jurar por Dios quiere decir, yo respeto a Dios y por el respeto de Dios digo la verdad. Pero mucha gente jura por Dios y dice su gran mentira. Eso no quiere decir que Dios está a favor de la mentira. Tú mañana no puedes decir, ay, mira, fulano ha jurado por Dios y está mintiendo. No es la culpa de Dios, es la culpa de esa persona que ha profanado al nombre de Dios. Lo mismo, ahora vamos a ver, el tema de Dios. Ayatollah dice, vete a ver el Dios único, todopoderoso y la autoridad que es de parte de ese Dios. Estamos hablando de excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No de las mentiras de los orientalistas que también describieron al profeta Muhammad como a ellos le daba la gana. Porque a ellos les da gana, va a formar una personalidad del mensajero de Dios que sea una persona que puedan atacarlo. No es la realidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cada vez que un cristiano te dice, ay, yo quiero criticar al profeta Muhammad, pregúntale, espera, hermano, ¿a cuál profeta Muhammad? El verdadero profeta Muhammad, que yo lo creo, el profeta del Islam, el último enviado de Dios, hablas de esa persona que desconoces totalmente, o de una imaginación caricatura que ustedes occidentales lo inventaron y le pusieron el nombre Mahoma, que esa persona tantas mentiras le dijeron sobre una personalidad. Es como las personalidades en las películas. Una vez en una película, y generalmente en todas las películas es así, muestra ejemplos de los profetas de una forma horrible, como en la Biblia. Por ejemplo, yo digo, yo amo mucho al profeta Lot, un enviado de Dios. Y dice, ¿cuál profeta Lot? Lo que en realidad vivía y existía un profeta, un hombre puro, santo de Dios, o esa personalidad bíblica que se llama Lot y es una personalidad inventada por la mente enfermiza de los sacerdotes judíos que inventaron un concepto de un tal profeta incestuoso que hace incesto con sus propias hijas. ¿De cuál profeta Lot estás hablando? Son dos conceptos diferentes. Cada vez que nosotros llegamos a Occidente hablando del Islam, ¿de qué Islam estamos hablando? El Islam inventado por Occidente que se llama Wahhabismo, Arabia Saudita, ISIS, Al-Qaeda, Bin Laden, Made in USA, o hablamos del Islam, el verdadero, el Islam del Imam Hussein, el Islam de Ayatollah Khamenei, del Imam Khomeini, el Islam del Sagrado Corán. ¿De cuál estás hablando? No todo lo que lleva el nombre del Islam es el Islam. No, por favor, ¿qué hablas? Otro ejemplo. Decimos leche. Una vez es la leche normal que ya es de una vaca. Otra vez vamos a ver un producto muy artificial de las fábricas que tiene un porcentaje de leche de una forma manipulada que pierde todas las cualidades de leche y lo llaman leche. Entonces la leche la verdad es dañina al cuerpo. Es inventado, es artificial. Mucho es leche seco y tiene agua, tiene conservantes, tiene un montonazo de cosas que te da cáncer seguro. Y tiene una permanencia hasta 6 meses, 1 año y no le pasa nada. El sabor es horrible, te da asco. Y una vez es la leche normal, natural, la leche de la vaca, que es la fuente de la vida. ¿De qué leche estás hablando? Yo digo, la leche te da cáncer. ¿Cuál leche? ¿La leche de la vaca o la leche que te están mandando está de fábricas artificiales horribles? ¿De qué estamos hablando, querido hermano? De todo. Ya cada cosa tiene su concepto. ¿Me entiende? Entonces vamos a volver. Ahorita les dice, ¿de qué religión y de qué Islam estás hablando? De lo que ustedes en Occidente durante la historia y todos los materialistas lo jugaron en el nombre de Dios, sobornando en marionetas en el nombre de religioso. ¿Sabe cómo el Sagrado Corán habla de esa gente? Escúchalo bien, Surah Tauba, aleya 34. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان
لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Oh creyentes, sepan que la mayoría de los rabinos y los sacerdotes cristianos están comiendo la propiedad y los bienes de la gente de una forma falsa. Quiere decir, están robando del dinero de la gente sin tener la autoridad. Están comiendo. Viven de la religión, de una vida supuesta religiosa. Y lo peor, que el Sagrado Corán dice, وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Te quita el dinero que tienes y también te quita la vida, el guía. يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dice, cierra el camino de Dios para la gente. Le va a enseñar cosas absurdas para que nunca esa gente pueda ser guiado. Puede ser guiado. Va a extraviar también a esa gente. Imagínense, es horrible. Esto no es la religión de Dios. Estos son enemigos de Dios. Que en el nombre de la religión, en el nombre de Dios, engañan a la gente. Te enseñan, cuando vas a un opresor, en lugar de resistir, de levantar, lame su zapato. Cuando te da una bofetada, que le des la otra parte, que le dé otra. Y también si le gusta violarte, diga cuándo y dónde, tu casa o mi casa. Si te enseñan esto, eso no es la religión de Dios, querido hermano. La religión de Dios no te enseña cuando vas a ver a un violador que viola a tu esposa, a tu familia, a una hija de tu comunidad y tú te quedas con manos así. Ay, mira, querido hermano. Mejor que no lo violes. O si quieres violar, no aquí delante de nosotros. Y peor que violadores, ¿sabe quiénes son? Los políticos que destruyen la naturaleza, venden todos los recursos naturales de un pueblo y los saquean y nunca jamás permiten que ese dinero vuelva a esa gente pobre. Esos son peores que los violadores, porque tal vez un violador viola a una sola persona. Está quitando la vida de una sola persona. Ellos están quitando la vida de toda una sociedad. Están corrompiendo toda una sociedad. Los legisladores que van a firmar leyes a favor de la perversión, ideología de género, homosexualidad, ellos deben responder por haber extraviado a la gente. Son corruptos, eso sabe. Roban, se sabe. Pero Dios dice, peor que eso, que extravían a la gente cerrando el camino de Dios. Censuran el camino de Dios. Censuran. Y usted presenta a ellos en el nombre de la religión. ¡Qué falsedad tan grande! El camino de Dios, escúchalo. En el Sagrado Corán, Surat Hadid, aleya 25, Ayatollah dice, esto es la religión de Dios. La religión que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La religión del Imam Ali alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Hemos enviado a nuestros enviados con argumentos claros. Quiere decir, tenemos la lógica y el argumento. Todos los profetas, ni uno con dogmas de la fe, ni un profeta. Todo con claridad, con la intelectualidad, transmitían de una forma transparente, transmitían su mensaje, porque no tenían nada para esconder, no tenían nada para ocultar, no eran personas interesadas, no tenían una vida escondida, no tenían vicios para esconder, no. Eran hombres de Dios con una vida transparente, con un mensaje transparente, con argumentos claros, con una lengua que podrían explicártelo. Todo el mundo se quedaría convencido cuando le escuchaba. Eso era el problema que ellos tenían con los profetas de Dios, que el mensaje de los profetas está bien claro. La religión de Dios no es una cosa confusa, no sé, discusiones ideológicas y nunca tú vas a entender lo que ellos han aprendido a hacer confusa. A hablar de una forma que la gente nunca puede entender. La verdad no lo entendí lo que dijeron. Déjame, te lo voy a explicar la Santa Trinidad que es y al final no vas a entender nada. No lo entendí. Y eso es la profesión de ellos, hacer las cosas complicadas. Y usted va a ver cómo tan enrollado todas las cosas y ni lo pueden explicar.
porque es una cosa inventada. Siempre cuando más rollo, te vamos a meter más mentiras. Cuando haya más complicada, cuando todo está más borroso, se puede meter más intereses. Cuando ya están más oculto las cosas, están más ocultas, se puede esconder más cosas, más intereses. Un ladrón, cuando ya está todo bien claro, puede lo robar, o todo está bien confundido, ruidoso, cosa. ¿Cuándo el ladrón puede robar? ¿Lo ves? Así que los que les gusta la guerra, hacer confusión, peleas, destrucción de la sociedad, hacer algo que la gente está tan preocupada que no entienda lo que está pasando, dogma de la fe, todo eso es el camino de Satanás. Entonces Dios ha enviado a los mensajeros con argumentos claros, transparentes. ¿Para qué? وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Y le hemos enviado junto con ellos las leyes, las normas. Tenemos el plan para dirigir la sociedad. Los profetas trajeron un gran plan profundo sobre la economía, bienestar social, la familia, todo, la educación, la política, medio ambiente. ¿De qué quieres hablar? La religión de Dios lo tiene. Si vas a ver que uno dice no tenemos palabra porque lo han inventado ellos, no es la religión de Dios. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Mizan significa una balance, un sistema de, podemos decir, de discernimiento entre lo malo y lo bueno. En poder judicial ya está bien todo claro. Balance tiene la persona. ¿Qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es mala? No vamos a vivir en un relativismo tan profundo que no podemos discernir quién es quién. Así que respetamos a todo el mundo. A ese ladrón que es violador le respetamos. Y a ese cura que ya también le respetamos. A ese rabino, a ese religioso, a ese sheikh, a ese político, a todo el mundo. Ya no podemos juzgar sobre las personas. ¿Sabe por qué no puedo juzgar? Porque todos somos ladrones. ¿Cómo no voy a juzgar? No critiques a los demás, ya que te van a criticar. ¿Por qué me van a criticar? Porque yo también soy un fornicador escondido. Por eso. Porque no tengo la vida de santidad. Todos somos pecadores, todos somos corruptos, todos somos viciosos. Por ello, no criticamos para que no nos critican. No perseguimos a los ladrones porque me persiguen. Yo soy el jefe de los ladrones. ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? Es como entras entre los lobos y un lobo dice, no vamos a ver cuáles son asesinos de los corderos, porque todos somos asesinos de los corderos. Entonces a todos ustedes hay que quitar del poder, traer personas puras. Es imposible que una persona sea pura. ¿Por qué? Hemos escrito un libro inventado y hemos dicho ahí que todos los profetas eran fornicadores, adúlteros. Ya en ese libro usted lo puede encontrar. Allá entonces, todos nosotros vamos a cometer pecado. Sí, hijo mío, tú también vete a cometer suficiente pecado para después que no poder venir a criticarme. Ya, Dios te va a perdonar, solo que me pagas plata para que yo también pueda traer cosas que me gusta. Ya tenemos un fin de semana y usted sabe que estos servicios especiales no son gratis. Ya lo entiendo. Los políticos también tienen la misma vida sucia. Así es. Entonces, cuando hablamos de una sociedad, quiere decir cada uno puede hacer sus cosas malas, pero ¿quién tiene éxito? ¿Quién puede esconder su vida sucia? Eso se llama las personas con éxito. Las personas sin éxito, cuando sus escándalos salen a la vista, eso se llama la persona mala. Y para que usted tenga una idea, usted vea solo las personalidades más destacadas del occidente, los presidentes de los Estados Unidos, desde Bill Clinton, George W. Bush, Obama, cada uno solo vea escándalos sexuales que tenían. Yo no hablo más. Escándalos en temas de tener contratos con grupos mafiosos, carteles, un montón de cosas. Y ya está. Usted ve, cuando termina una elección, el rival cómo le ataca. El rival lo pone en evidencia parte de las cosas. ¿Por qué los candidatos en Estados Unidos se vienen a difamar tanto? ¿Por qué? No dicen toda la mentira. Sí que dicen cosas reales. Uno destruyendo al otro. Porque eso es el ejemplo de la vida. Porque a la gente no le va a pellizcar nada. Yo también soy así como el presidente. Entonces no le pasa nada.
Pero Dios y el sistema de Dios no es así. Te exige ser personas justas a todos nosotros. Tiene balance, tiene normas, sistema de discernimiento. Te va a dar balance para juzgar. Decir, esto es condenado y eso es correcto. Sí que eso existe. Sí que existe la verdad y la falsedad. No vivimos en una ambigüedad relativa. No. Todo está bien claro. Dios nos ha enviado al kitab, las normas, la escritura, y wal mizan, la balanza. Todo lo podemos medir. Eso sí es correcto, eso no es correcto. Todo, ya, hay de todo. ¿Y todo eso para qué? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. El final y el resultado de la religión de Dios en la tierra es traer la justicia a la tierra, la equidad, la igualdad, la bendición. Que ya, una lucha para apoyar y proveer más a los pobres. Eso es el resultado de la religión de Dios. Entonces, cuando vas a ver que en el nombre de la religión están ayudando a los más ricos, a los reyes, a los dictadores, eso no es la religión de Dios. Es otro invento mentiroso de ellos. Porque donde está todo el sistema de Dios es para ayudar a los más marginados. Para que todo el mundo de una forma justa se levante levantando la bandera de la justicia en la tierra. Eso se llama la religión de Dios. Entonces la pregunta de Ayatollah Khamenei dice, ¿cuál religión tú me dices que es inútil? Hemos empezado de esto, que cuando decimos, adelante, vete a creer en Dios, dice, ay, ese Dios y la religión no sirven en la sociedad, son inútiles. ¿Cuál es tu argumento? La historia medieval. La historia del Islam. ¿Pero cuál historia del Islam? Después del profeta del Islam, opresores llegaron al mando, eliminaron a Imam Ali, eliminaron a Imam Hussein. No dejaron que gobiernos justos lleguen al mando. ¿De qué gobierno me hablas? Es el gobierno de los musulmanes, la tradición, lo que la gente ciegamente imita. Yo no hablo de eso, hablo de la verdad, aunque tenga muy poca gente que la sigue. Imam Ali alayhi salam dice, no te asustes en el camino de Dios por poca gente que sigue el camino de Dios. Así es siempre, querido hermano. ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está su interés? A ellos les encanta su interés, su pasión. Voy a hacer una pregunta. Si vamos a poner una clase importante sobre la intelectualidad, la vida intelectual, ¿cuánta gente van a verlo? Ahora hemos tenido una clase sobre el intelecto, la religión, la política y todo eso. ¿Cuántas personas nos están viendo? Muy bien. Ahora en ese mismo YouTube, en las redes sociales, vamos a traer a una chica cantando, bailando, desnudándose. ¿Cuántas personas van a ver esa emisión en vivo? ¿Cuántas personas? ¿30? ¿40? ¿Miles? ¿Millones? Ahora vamos a traer a Shakira. Con un sostén, con un saco, con una ropa interior, está cantando, bailando. ¿Cuántas personas van a verla en directo? ¿Está transmitiendo un mensaje profundo, intelectual, lógico, o es pura lujuria? Arte, usted diga arte, en Occidente a la lujuria le titulan arte. Arte. ¿Cuántos tiene de visita? Miles de millones de visita. Ya, Imam Ali alayhi salam, muy sincero y muy veraz. En el camino de Dios, no te asustes por poca gente que sigue el camino de Dios. Siempre es así, querido hermano. ¿Cuántas personas como tú han elegido al Islam? Muy poca gente, por supuesto. El Sagrado Corán te ayuda a entenderlo. A la mayoría de la gente no le gusta utilizar el intelecto. ¿Por qué? La pereza, la prisa. A ellos les gusta hacer lo que le da gana, no lo que le ayuda. Le falta el manejo de las emociones, que se llama el intelecto. La inteligencia emocional en Occidente lo titula. En el Islam se llama el intelecto. Los profetas llegaron ليثير لهم دفائن العقول
para extraer las minas de la intelectualidad a los seres humanos, pero a los seres humanos no les gusta volver a la vida intelectual, le gusta quedar en la ambición, en una vida de la perversión de los vicios. Y el argumento, las redes sociales. Ya, ese argumento es tan claro que no hay duda en ello. ¿Quién invita a ser buena persona, buena gente, servir al prójimo y todo? ¿Cuántos seguidores va a tener? Pero ¿quién empieza a enseñar cómo hacer engañar a tu pareja? Y usted va a ver los títulos en las redes sociales. ¿Cómo puedes ligar con 10 chicas sin que se den cuenta? 20 millones de visitas. Porque te está engañando la traición profesional. Se enseña, se aprende cómo mentir de una forma que nadie se dé cuenta. 20. Los tácticos, las técnicas para ligar con más chicas. Montón de mentiras y cosas feas. Y usted va a ver que en las redes sociales hay mucha gente que lo están aplaudiendo. Entonces, Ayatollah Khamenei dice, mira, querido hermano, este asunto es bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces hay asuntos que estamos discutiendo, no tiene que ver con nuestra vida. Ya, a mí ¿qué me importa si haya vida en Martes? Es una planeta tan lejana que nunca jamás en mi vida puedo llegar a Martes. Si aquí existe agua en Martes o no, la vida, y discutimos todo y al final ¿qué? Pero ahora estamos en un coche que ya está en un camino. Yo digo, mira, al final de ese camino tenemos el puente que ha caído. Si pasamos por ese puente, caemos en una valle y todos morimos. Quiere decir, es un final muy peligroso. Y tú dices, no, aquí todo está perfecto, el camino y todo. Yo digo, no, la inundación nos está esperando un poco más adelante. Si llegamos después de esa curva, vamos a caer en el lago, morimos. Ese asunto es importante porque estamos hablando de futuro de nosotros, que sí o sí nos pasa. El tema es que existe un Dios todopoderoso, existe más allá, una vida de eternidad. Eso es preocupante. No estamos hablando de un día, 2 días. No estamos hablando de 1 millón de días. No estamos hablando de 1.000 millones de días. No. Ni estamos hablando de 1.000 millones de años. Ni estamos hablando de 1.000 millones de siglos de la vida. Estamos hablando de una eternidad del castigo o una eternidad del paraíso. Aún así, estamos hablando de traer la felicidad de aquí y en más allá. Ayatollah Khamenei da algunos ejemplos muy interesantes, como cuando el primer emisor musulmán, un enviado de parte del Islam, llegó al rey de Persia. Un rey arrogante de Persia, un cruel. El rey no quiso recibir la carta del mensajero de Dios, no recibió la carta. Y entonces dijo que lo pase la carta a los empleados. Y ese enviado del profeta del Islam era tan valiente, dijo, no, solo voy a entregarlo a tu mano, al mano del rey. El rey arrogante ya se quedó, ¿qué tan atrevido es este tipo? Ese enviado musulmán se acercó al rey, puso su pie al trono del rey, adelante, toma esa carta. Y le preguntó, ¿por qué has venido aquí? Y esa palabra, la verdad, es una palabra que para todos nosotros es importante, el mensaje del Islam. لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ. Nuestra meta es sacar a la gente, liberar la gente de obediencia de los siervos y llevarlo, liberándolo de los siervos, obediencia de los siervos, de la esclavitud, liberándolas hacia obedecer a Todopoderoso. Muchos de nosotros ahora estamos teniendo una esclavitud moderna al sistema, a los políticos, a los sionistas, a los empresarios, entre otros. Que si prácticamente vivimos una esclavitud. ¿Sabe qué significa la vida de esclava? Esa persona que es esclava, no va a determinar su destino, su futuro.
solo va a conseguir poquito de la comida o de algo para sobrevivir. Quiere decir, no va a tener algún futuro, solo para sobrevivir. La vida que la mayoría de nosotros, prácticamente la mayoría de la gente del mundo lo tiene. Trabaja desde la mañana hasta la noche y el único que lo va a conseguir es de la vida de un esclavo. El destino no está en su mano. Los demás son su autoridad y debe obedecer totalmente a esa autoridad. Y no tiene libertad para elegir. Imagínense, en algunos países incluso el estudio en la universidad es un privilegio que no se le da a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres deben tener una generación pobre tras otra generación pobre, quiere decir la esclavitud se hereda. Entonces el mensaje del Islam, el Islam ha venido para liberarles de la esclavitud de los hombres, para volver a ser libres siervos de Dios. Para darle la libertad a quienes de vida material, liberándoles de los pesos que en este mundo material le están comprimiendo, le están destruyendo. Salvarle de una vida destruida aquí en ese mundo material a una vida bendita aquí en la tierra. Una vida justa aquí en la tierra. Una vida llena de bendición, llena de justicia aquí en esta tierra. El Islam no ha venido solo para garantizar la vida de más allá, sino para garantizar aquí la seguridad, la tranquilidad, la felicidad, la prosperidad en esta vida material y en más allá. Por ello usted va a ver un poquito del Islam en el gobierno islámico de Irán, en la revolución islámica. No podemos pretender que estamos a 100% islámico. Yo digo porcentaje del Islam. Porcentaje de la luz, de los rayos del Islam que llegó al gobierno de Irán, rayos de la luz. ¿Por qué digo rayos? Porque aún nos quedan algunas autoridades pro-occidentales que lamentablemente aún tienen su corazón apegado al sistema del occidente. Mientras tengamos estas autoridades ya no estamos 100% islámico. Tenemos el sistema bancario aún, una combinación de lo que es islámico y lo que es occidental. Quiere decir, la mitad hay interés. Mientras tanto, el sistema bancario en Irán aún no lo hemos hecho islámico 100%. Entre otras cosas que falta. Aún en Irán hay grupos de pobres, aunque tienen muchos apoyos de parte del gobierno, la gente y todo, pero aún falta bastante. Porque aún en Irán hay problemas en la educación. Hay un montón de cosas, desempleo, hay personas que aún no tienen la casa, aunque la prosperidad, quiere decir, el grado de la vida es mucho mejor que otros países. Hace un par de días vi a un hermano latino de un país pobre de América Latina, hablando qué tal aquí la vida aquí en Irán. Él me dijo, la verdad, con $300 de jubilación yo no lo podría vivir en mi país, que es un país pobre de América Latina. No lo podría tener tenía la vida muy justa, es decir, todo muy ajustada. Pero aquí en Irán, con esa plata, la verdad, puedo tener una vida noble. No digo de lujo, pero algo de respeto, una vida honrada. No de abundancia, pero de algo bueno. La verdad es así. En Irán se puede sobrevivir. Aunque los pro-occidentales quisieron quitarnos esa vida, pero gracias a Dios, gracias al Islam que tenemos, ya hemos desarrollado bastante, y en un futuro cuando más porcentaje del Islam vas a ver en Irán, vas a ver que ya va a tener un gobierno 100% diferente y también la prosperidad en la economía. Usted va a ver que Occidente 40 años nos ha sancionado, nos ha cortado todo. ¿Cómo puede ser que ese país está avanzando tanto? Quiere decir, ese sistema lo que te da no es la bendición, no es la abundancia. Por ejemplo, Estados Unidos a nosotros, a Irán, ha puesto 2.500 sanciones. 2.500 sanciones. A Colombia, ¿cuántas sanciones? O nada o muy poco, ¿sí? Ahora vamos a ver. Irán y Colombia, son países más o menos del mismo tamaño. Si juntamos Venezuela y Colombia, va a ser el tamaño de Irán. Territorio y población.
Y usted va a ver. ¿Cuál de esos países? Colombia, prácticamente con libre comercio con Estados Unidos, con montonazo de cosas, pero también con libertad de los gringos para hacer fitna, división, guerra en ese país. Entonces ya con presencia militar de Estados Unidos en ese país. Irán, sin embajada de Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sin presencia militar de Estados Unidos. Y usted va a ver la seguridad en cuál país está más. En Irán. Todo está bien tranquilo. Y en Colombia, usted va a ver las personas con arma de guerra en las calles. Yo lo vi en Bogotá cuando estaba. Atentados en Colombia está más o en Irán. Desempleo, la prostitución, el saqueo por los poderes extranjeros. ¿Cuál? El avance tecnológico. Y la verdad hay cosas que no se puede olvidarlo. Quiere decir, a nosotros las sanciones, pues que haya sido amargo en algunos sentidos, pero ha dado muy buenos resultados a la economía iraní. Muy buenos. Primero que nos despertó, que no se puede confiar en esos poderes del occidente. Y eso ha sido muy bueno para nosotros, gracias a Dios. Y estamos felices. Y cuando se desconectan más de nosotros, mejor. Porque cuando la fuente de la enfermedad te aleja más, estarás más libre. Vas a tener una vida más sana. La fuente del sionismo, el dominio, el predominio, los amos que lo único que quieren para el mundo es la esclavitud. Entonces, ¿cuáles son mejores? Alejarse. Y gracias a la revolución islámica y el gobierno islámico, con lo poquito del Islam que tenemos, ya te dije cómo es. Entonces, si en algún tiempo Irán va a avanzar en lo que es ser islámico, va a avanzar en lo que es practicar lo que es la norma de Dios, traer lo que son órdenes de Dios, traer la justicia a la tierra, todo eso, entonces, ¿cuán tan próspero puede ser? Ahora, en nivel de desarrollo de la ciencia, es el primer país más veloz en desarrollo de la ciencia. En todo el mundo, Irán es el número 1. ¿Por qué? Los jóvenes puros, que no tienen una vida sexualizada, ellos estudian más, o un joven que desde 7 años le ha sexualizado la vida. Es muy normal. Una persona que tiene la vida metida en la masturbación, pornografía, puede estudiar droga, alcohol, fiestas de fin de semana. Este joven puede estudiar más, o una persona que en mayoría de los casos le has presentado una vida profética. De rezo, de ayuno. Sí hay que excepciones. Sí, hay libertad. En escondido hay cosas malas en Irán también. Pero en público lo que se exige es que sea una persona respetada. Hay libertad para estudiar, para ser religioso, para ser una buena persona, para tener la vida profética. Ahora vamos a ver el avance del estudio. ¿Cuáles son más prósperos? ¿Irán o, por ejemplo, Colombia? Esto es la cosa que una persona debe pensar. Quiere decir, traer a Dios en la vida, creer en la unicidad de Dios, que Dios es la única autoridad, no es algo en beneficio de Dios, es algo de beneficio de nosotros. Eso es lo que garantiza la felicidad de esa sociedad. Terminando esa palabra, Ayatollah Khamenei nos explica Aleya 16 de Surat Mu'min, que dice en el día del juicio final, ¿sabe qué pasa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. En el día del juicio final, cuando los opresores van a ver el castigo de Dios preparado para ellos, empiezan a rechazar a sus propios seguidores. Dicen, Dios, nosotros no llevamos la culpa de ellos. Entonces, estos pobres oprimidos que siempre obedecían a estos opresores decían, ellos llevan la culpa. Y van a ver que estos culpables principales o políticos dicen, no, detestamos a ellos. Nosotros odiamos a ellos. Ellos tienen la culpa. Nosotros no le hemos pedido que nos obedezcan. Ellos por su maldad han querido seguirnos. Tabarra'u, detestan a sus seguidores cuando van a ver el castigo de Dios.
Entonces dice, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, se le va a cortar todas las medidas de salvación. Entonces dicen, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Estos seguidores, estos oprimidos, obedientes, siervos, cuando van a ver que las autoridades los detestan, entonces Dios a nosotros nos da esa opción de detestar a ellos y rechazar a ellos. Entonces, porque ellos nos rechazaron. Nos hemos pensado que en el día del juicio final estos opresores nos van a defender, nos van a apoyar, pero ahora estamos viendo que no tienen nada, nada. Entonces Dios le va a responder. كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Dios a ellos le va a mostrar sus hechos. Dice, mira, tú has obedecido a ese opresor con libre albedrío. Entonces la culpa es tuya. No hay opción para volver atrás. Es pura decepción, desmoralización, puro dolor, la tristeza eterna. No hay vuelta atrás. Quisiste no obedecer. Tú podrías rechazar al opresor. ¿Por qué obedeciste? ¿Por interés? ¿Por plata? ¿Pisoteaste la verdad? ¿Oprimiste a tu prójimo para un poco de plata, por un poco de dinero? ¿Has mentido? ¿Has traicionado? ¡Qué lástima contigo! Tu vida ha sido pura, una lástima, una pena para ti. كَذَلِكَ نُرِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Ya, pura lástima, puro sufrimiento. No hay vuelta atrás. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. No hay salida del fuego para ellos. No hay escapatorio. Se quedarán eternamente en el fuego del infierno. Querido hermano, ya hemos terminado esa clase. Son momentos para pensar, para reflexionar. ¿Qué tal conmigo y qué tal contigo? La vida, las autoridades que hemos tomado. Piénsalo bien. Hasta mañana. Que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.